Ya estamos grabando. Pero bueno, compañeros, bienvenidos ahora sí ya a la explicación. Entonces tenemos la teoría centrada en la persona de Carl Rogers, ¿verdad? Pero dirán, bueno, Lick, pero mire, ¿por qué estábamos viendo una sesión de psicoterapia si nuestro curso es teorías de la personalidad? ¿Verdad? No se trata de psicoterapia. Pero vamos a ver de que pues Rogers, así como hemos visto que distintos teóricos desde distintos campos han llegado a teorías de la personalidad, Rogers también lo hizo desde un campo distinto. Él no fue, digamos, el caso de Michel, ¿verdad? Que alguien que fue puramente teórico, que respaldó su teoría en puros estudios experimentales. Eh, Él vino más un poco a ser como Freud, ¿verdad? Que pues él venía desde un campo distinto, él venía desde la medicina, la neurología y terminó en la psicología. Rogers pues no fue tan radical, pero pues él empezó desde la psicoterapia, él fue un psicoterapeuta, pues ahí como vimos en el video, pues era él, ¿verdad? Precisamente participando en una sesión de psicoterapia y a través de todo lo que él eh, el conocimiento que él recopiló en sus sesiones de psicoterapia fue que él logró generar su teoría de la personalidad. Entonces, compañeros, no sé si alguien quisiera dar un poco su comentario en base a lo que pudo observar en el video. ¿Notaron algo? ¿No notaron nada? ¿Les pareció que estaba haciendo bien su trabajo? ¿Les pareció que estaba haciendo mal su trabajo? Por favor, reaccionen. Quizá, licenciado, una de las cosas que yo pude notar es que el doctor Rogers se enfocaba primero en dejar que el paciente externara lo que sentía, diera sus opiniones. Él casi no intervino y dejó que el paciente pensara sobre las situaciones que quería hablar e incluso de alguna manera empezar a hacer juicio de lo que estaba, de lo que había hecho y lo que había ocurrido con su niña. Sí, muy amable Juan Carlos y de nuevo, ¿verdad? Pues muy acertada tu observación acerca aquí del tema, ¿verdad? Creo que pues también es importante que pues en ese video nos pongamos un poco en el contexto. O sea, desde que lo mirábamos, qué sé yo, tal vez la estética, lo visual nos recordaba un poco tal vez a las películas que miraban nuestras abuelitas o parientes ya mayores de la casa, donde salían pues Alberto Garcés, Tintán, ¿verdad? O la época de oro del cine mexicano, ¿verdad? Un poco nos remontaba a eso. Pero más allá de la estética, de lo visual, recordémonos que también era otra época en cuanto a valores. Ahora pues ya existe un poco más de apertura en cuanto a hablar temas como los que mencionaba la paciente, ¿verdad? Acerca de divorcio, acerca de relaciones extramaritales, eh, pues en ese entonces ese era un tema tabú, ¿verdad? Algo que pues, qué sé yo, hay recuentos de suicidios, ¿verdad? De personas que pues no, ¿verdad? Preferían morirse antes que la gente supiera eso. Ahora pues no es un tema que pues se ponga sobre la mesa tal vez con mucho orgullo, pero dudo que algunas personas, que la mayoría de las personas se suiciden si se llega a saber alguno de estos temas, ¿verdad? Entonces, como bien menciona Juan Carlos, pues el doctor Reyes ahí no presentaba ningún juicio. De hecho, ¿verdad? Pues también es interesante, eh, la terapia tiene ciertas cuestiones donde pues es un poco como un juego de ajedrez, no en el hecho de que alguien pierde y alguien gana, pero sí en el sentido de la importancia del primer movimiento. ¿Verdad? Ustedes pueden ver cómo en el ajedrez hay libros enteros donde explican cómo hacer el primer movimiento. Entonces en la psicoterapia también es importantísimo ese primer movimiento. Y no sé si se recuerdan cuál fue el primer movimiento de Rogers en ese video. Ese primer movimiento fue decir, bueno, tenemos aquí una media hora, ¿qué vamos a hacer? O sea, eso no indica de que pues ya hay una ruta definida de qué iba a pasar, sino pues eso abría la puerta a que pasara de todo en esa sesión. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Pues cómo ahí se presenta un espacio donde hay total apertura para que pues el paciente se explaye y presente sus
sentimientos. Aquí por la vía del chat, Heidi nos menciona, en la teoría de Carl se enfocaba en la construcción de una buena relación y confianza entre paciente y profesional. En el video, él trata de ser como un amigo más que profesional para no intimidar. ¿Okay? Pero mira, Heidi, muy importante también la acotación que tú haces, porque sí, o sea, yo creo que pues el señor está siendo muy profesional, pero a veces nosotros también tenemos que precisamente cuestionar lo que nosotros consideramos como profesional, ¿verdad? Porque pues, qué sé yo, a veces tenemos la idea de que profesional es ese señor que pues llega ahí con su saco, su corbata, tiene su anillo de graduación, eh, tiene un escritorio, ¿verdad? Escritorio entre la persona y él, con un triangulito de esos que miramos que dice licenciado Javier Espinosa, y todo lo que salga de eso ya lo miramos como no profesional. Pero en este caso, Heidi, qué bueno que tú lo mencionas, parte de ser profesional en nuestra carrera constituye en eso, ¿verdad? En presentarnos como una persona que no va a hacer ningún juicio, como una persona que pues se encuentra en el mismo peldaño y que lo único que nos diferencia es el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Pues a veces nosotros la única experiencia que tenemos de estar con alguien igual es precisamente tal vez con un amigo o algún familiar y por eso puede parecer, pero bien importante lo que mencionas, ¿verdad? Debemos, ¿verdad? Presentar esa apertura que parezca de un amigo, pero que a la larga va más allá de ser un amigo, ¿verdad? Porque incluso al amigo nosotros tenemos ciertos amigos a quienes les contamos algunas cosas y otros amigos a los que no les contamos otras cosas. Y eso no es deshonestidad, sino que sencillamente cada uno de nuestros amigos, en base a sus características personales, nosotros detectamos que tienen más o menos apertura para hablar de ciertos temas. Como profesional tenemos que ir más allá. Tenemos que presentar que tenemos la apertura para cualquier tema, ¿verdad? Incluso como en este caso, como les recalco, era un tema muy tabú en esa época, ¿verdad? Entonces, desde ya, yo creo que pues esto nos brinda un buen cimiento para ir viendo lo que va a ser la teoría de este señor Carl Rogers. Entonces, pues como vieron en el título del video, hablaba de terapia centrada en la persona, pero así como hemos ido hablando a lo largo de nuestro curso, a cada autor lo vamos a recordar por alguna cuestión muy puntual. A este señor lo vamos a recordar mucho por este constructo, la terapia centrada en el cliente. ¿Ok? Curioso, ¿verdad? Porque pues aquí vemos su teoría atravesó varios cambios de nombre, iniciando, ¿verdad? Como enfoque no directivo y terminó depurándolo hasta llegar a centrado en la persona. Pero por algún motivo nosotros nos quedamos con la palabra cliente, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué? Existe cierto romanticismo en muchas profesiones donde pues hablar de clientes, servicio, dinero, puede ser un tema tabú, ¿verdad? Incluso pues así, tan tabú como lo era para esta señora hablar de su divorcio. Entonces, sí, desde la perspectiva de Rogers, vamos a ver que el término cliente brinda dignidad tanto a la persona con quien estamos trabajando, tanto igual a nosotros como profesionales, nos da mucha responsabilidad, que vamos a ver que desde la perspectiva de paciente, ahí sí ya se olvida un poco esa responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero pues separándonos un poco del tema aquí de la psicología, eh, vamos a hablar algo para que pues nos aclare un poco el porqué del término cliente. Nosotros, si vamos a una zapatería, pues ¿qué pasa? Nosotros entramos, miramos el estilo de zapato que pues nos gusta o el que estamos buscando, nos acercamos con alguno de los empleados, le decimos, mire caballero, mire señorita, ¿me lo puede traer en mi número? Nos lo trae, lo probamos, miramos si es de nuestra comodidad, miramos si es de nuestro agrado ya puesto, miramos si nos parece el precio y pues si se dan estas tres características, ¿qué pasa? No lo llevamos, ¿verdad? No escribí nada del otro mundo. Pero pongamos este caso. Imagínense ustedes llegan a la zapatería
y en vez de ustedes escoger el zapato, pues viene el empleado y le dice, ah, no, usted tiene que ponerse este, no lo lleva. Uno le dice, bueno, me lo puede traer en mi número. No, 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 no. Usted no, el zapato no se tiene que adaptar a usted se tiene que adaptar al zapato. Ahí me parecería curioso, ¿verdad? Y el precio, ¿verdad? Es tanto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Y pues ahí nos lo tendríamos que llevar. Entonces, ese Licenciado, bueno, mismísimo paradigma es algo que lamentablemente se aplica en la psicología y eso le quita toda la dignidad a la persona que pues llega a trabajar con nosotros y pues a nosotros como profesionales nos aleja de toda la responsabilidad que nosotros podamos tener. ¿Ok? Entonces, para empezar a explicar esto, ¿verdad? Que les digo, estos dos paradigmas de cómo atender una zapatería, ¿verdad? Por un lado, díganme, ¿quién de ustedes quisiera ir a la segunda zapatería? O sea, a donde les van a dar a ustedes el zapato, ustedes se tienen que ajustar a él y ahí, como decimos en buen chapín, les ponen el precio y nada de que pues ustedes puedan ahí ver qué onda. Yo creo que muy pocos de ustedes volverían a una zapatería de ese tipo. Entonces, la salud mental, ¿verdad? En nuestro caso, no deja de variar en cuanto a su condición de producto como lo es un zapato, ¿verdad? O sea, nos pasa mucho que cuando hay una sesión de terapia, nosotros como terapeutas le despojamos al paciente, al cliente, ¿verdad? De su capacidad, de su dignidad para hacer una demanda y nosotros la ponemos. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Retomando aquí el caso del que estaba hablando Rogers, ¿cuál era la demanda puntual de esta señora, Gloria, ¿verdad? Su demanda puntual era conocer cómo hablar del tema de todo lo correspondiente a sus relaciones sentimentales, ¿verdad? Fuera del matrimonio. Ella quería cómo hablar de ese tema con su hija. ¿Qué habría pasado en otras corrientes terapéuticas? Tal vez se hubieran centrado primero en su divorcio, tal vez se habrían centrado un poco en su infancia. ¿Y eso qué es? Sencillamente es volver a esto que les menciono de querer encajarle el zapato que no quiere la persona y esperar que la persona se encaje al zapato y no al revés, ¿verdad? Entonces, pues como ven, eso es brindarle dignidad al paciente, es decirle, mire, lo que usted pide, usted no está loco, usted no es ignorante por pedir lo que usted pide, usted es el único que sabe acerca de su vida. Entonces, por lo tanto, demande acerca de ello. Y yo, y ahí ya vamos a lo que les hablo de la responsabilidad, y yo como terapeuta estoy en la responsabilidad de brindarle algo que le satisfaga, ¿verdad? Entonces, ese paradigma, como ven, rompe muchísimo con especialmente con las teorías cognitivo-conductuales, ¿ok? ¿Qué pasa en la teoría cognitivo-conductual? Ojo, ¿verdad? Yo sé, y queda en video ahorita. Ojo, yo sé que pues ahorita no, yo me he hecho un poco falto a responder de mis ofrecimientos, ¿verdad? Porque pues ahí yo sé que tengo aquí un manual que les ofrecí y les voy a dar. Pero cuando ya tengan ese manual en sus manos, pues ustedes van a ver cómo es el enfoque cognitivo-conductual en cuanto a la estructuración, ¿verdad? Ojo, no estoy hablando aquí de dualidades, ¿verdad? De que no directivo es bueno, directivo es malo, sino cada uno tiene sus aportes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en un enfoque totalmente directivo? Nosotros vamos a buscar, ahí vamos a ver que tenemos una lista de diagnósticos y en cada uno de esos diagnósticos, pues ya hay, por así decirlo, como una receta. Ojo, solamente en los manuales funciona tal cual, ¿verdad? Ya para el hecho de que funcione tenemos que hacer ciertas adaptaciones, pero ¿qué es lo que pasa? Dice, ansiedad generalizada. Sesión 1 se realiza tal objetivo. Sesión 2 se habla del siguiente objetivo. Sesión 3 se hace evaluación del avance en el objetivo. Sesión 4 se hacen ajustes. O sea, ya en cada sesión es el hecho de vamos por un objetivo. Que eso choca totalmente, como les digo, con la manera en que abre Rogers su sesión, que era qué irá a hacer de esta media hora.
¿verdad? Entonces, ese es un choque total que, como les repito, es con la intención de brindar dignidad y respeto a la demanda que hace el paciente. Por aquí, por la vía del chat, nos menciona Sandra Elizabeth, no se tomaría la estructura en donde no se da el espacio, si entonces sí se toma esa postura. Me gustaría un poco ahí que reformularas más tu pregunta, pero según lo que entiendo, si no se da este espacio para que la persona hable de su demanda, precisamente, ¿verdad? Que estamos cayendo en un enfoque ultradirectivo. Espero eso ahí aclare o complete Sí, tu sí, mi intervención. pregunta era, ¿esa licenciado? Disculpe, buen día. Sí, buen día, cuéntame. Sí, si se tomara esa postura en cuanto a querer imponer lo que uno quiere y no el cliente, entonces no se respetaría en sí esta teoría del señor Rogers. Comprendía yo, ¿verdad? Sí, definitivamente, pero mira, tú lo mencionaste muy bien, Sandra Elizabeth, porque, ajá, digamos, desde la perspectiva de Rogers, precisamente, ya cuando pues nosotros vamos con nuestro enfoque, qué sé yo, como les digo, el cognitivo-conductual, que vamos ahí, objetivo uno, objetivo 2, y así, sí, precisamente estamos violando totalmente la perspectiva de Rogers, ¿verdad? Pero como les digo, todos los extremos son negativos, ¿verdad? Y dentro del marco del enfoque centrado en el individuo, también cabe chance, ¿verdad? De que pues evitemos caer a la deriva, ¿verdad? Porque eso también es un riesgo que puede pasar. O sea, todos los enfoques tienen un riesgo y sí se puede caer en la deriva, en un enfoque no directivo. Pero como les repito, ¿verdad? El hecho de tener un objetivo en base al cual centrarnos, pues eso ya permite de que sí sea beneficioso, ¿verdad? Porque pues, por ejemplo, como ven, dentro de todo, muy importante lo que hacía Rogers en el video de regresar, ¿verdad?, a la persona cuando ya estaba yéndose un poco por las ramas, que es algo que pasa, que es normal. Pero ahí es muy importante nuestra conciencia, nuestro enfoque en la tarea que estamos para evitar que pase eso. ¿Cómo lo hacía Rogers? Rogers no era así que le dijera, momento, ya se me está desviando. ¿Qué hacía? Él le daba lo que necesitaba, que era pues brindarle una perspectiva clara y resumida de lo que ella estaba diciendo. Por ejemplo, recuérdense, ella estaba hablando de cómo pues ella sentía la incomodidad, ¿verdad?, de hablar de ciertos temas con su hija y se remontaba a ella a experiencias propias, a experiencias de su pasado. Pero él, ¿qué hacía? Le decía, entonces, lo que tú quieres es una solución, ¿verdad? No le estaba diciendo, mira, ya corta con todo esto. Le estaba puntualizando, por así decirlo, esta gran maraña que ella tenía. Él la resumía. Y ya cuando la persona ya tiene claro lo que está haciendo, pues de esa manera se pueden seguir centrando en el objetivo. Entonces, pues como ven, ese delicado balance, que por eso les repito, la psicoterapia es un arte, ¿verdad? Cuando ya se logra hacer ese balance, es que pues ahí se vuelve algo funcional, ¿verdad? Entonces, bueno, pues como ahí tuvimos evidencia en video, ¿verdad? Rogers inicia como psicoterapeuta, ¿verdad? Empezó a tratar personas y en base a lo que recopiló de sus conocimientos, fue que de esa manera generó su teoría. Y pues en pocas palabras, Rogers mencionó que para que una persona cambie, tiene que recibir estas dos cuestiones que él hablaba al principio del video, antes de hablar con su cliente. Su cliente tiene que recibir una valoración positiva incondicional, ¿verdad? Lo que mencionan también ustedes desde su observación, él no emitía juicios. Él a la persona, como fuera, venga y te acepto. Y por otra parte, aquí vamos a ver donde nos pone una responsabilidad al tamaño del mundo. Esto tiene que venir a través de un terapeuta coherente. Ahorita no me voy a detener mucho en explicar la coherencia porque pues ya vamos a hablar en su justa medida posteriormente. Entonces, si brindamos estas condiciones, que como él lo mencionaba, hay que poner ciertas condiciones, cuando ponemos estas condiciones, la persona experimentará un cambio positivo. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos una visión general y vamos a entrar ahí a ciertos aspectos. Entonces, todo esto que mencionamos
tiene ciertas bases teóricas. Y estas bases teóricas son precisamente puntualizar dos fenómenos, ¿verdad? Tanto la tendencia formativa como la tendencia realizadora, que estas son situaciones que pues él observaba que se miraban en cualquier materia. Ni siquiera hablaba de ser vivos. Él hablaba de que en cualquier materia está la tendencia formativa, por lo menos, ¿verdad? Tendencia formativa, ¿a qué se refiere? A que siempre hay una evolución. O sea, me dirán, pero bueno, ¿cómo puede evolucionar una manzana? ¿Qué sé yo? Dejemos ahí una manzana, eventualmente con el tiempo, solita. No tenemos que darle mayor cuidado. Solita va a madurar. Eso sí, ¿verdad? Si se desatiende y en demasiado tiempo, pues ya no va a madurar, sino que pues se va a arruinar, ¿verdad? Se va a pudrir. De igual manera, qué sé yo, incluso tal vez una llanta, ¿verdad? Una llanta, ahí la dejamos. Es cierto, nosotros no lo vamos a ver porque pues el tiempo de evolución de una llanta es demasiado largo, ¿verdad? Más de una vida humana, qué sé yo, 500, miles de años, ¿verdad? Para que la llanta evolucione, pero eventualmente ya no va a ser llanta. Entonces, es imposible pensar en una visión estática del ser humano. No responde a las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Siempre va a haber una evolución. Y por otra parte, Rogers mencionaba de que pues nuestro universo tiene una tendencia más creativa que destructiva, ¿verdad? Y ojo, vamos a ponerlo aquí en contexto, ¿verdad? Porque pues obviamente solo hace falta que nosotros asomemos nuestra cabeza por la ventana y vamos a ver pues ciertas cuestiones que no están bien en nuestro mundo y que son ciertamente destructivas, por así decir, ¿verdad? Ustedes me dirán, pero miren, hay pobreza, ahorita hay una enfermedad que tiene de cabeza el mundo, hay ciertas situaciones políticas terribles, ¿verdad? Que pues están dando y que impiden de que todos vivamos dignamente, pero aquí estamos, ¿verdad? Esa sería la respuesta de Rogers que da a todo esto, y es el hecho de que aquí estamos y que la vida sigue, ¿verdad? Obviamente, pues tal vez no en las condiciones óptimas, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo por qué, pero el hecho de nuestra propia existencia y la existencia del mundo, eso, de acuerdo a Rogers, es evidencia, aquí un poco en el campo filosófico, pero es evidencia de que hay más creatividad que destructividad, porque si la destructividad fuera mayor, no existiríamos, ¿ok? Y por otra parte, hablaba de que los seres vivos contamos con la tendencia realizadora. Y esto, démonos cuenta aquí que habla. Ojo, ¿verdad? Aquí pues vamos a ver claramente la influencia de otro autor aquí en Rogers. Y él habla que los seres vivos contamos con una inclinación a desarrollar plenamente nuestro potencial. En este proceso participa toda la persona, con sus aspectos fisiológicos, intelectuales, racionales, emocionales, conscientes e inconscientes. Entonces díganme, ¿qué autor es este? Lo tenemos muy presente. Sería, les doy aquí un tip más, empieza con A, su nombre. Aquí les voy a poner una pista más. Con esto sí ya tienen que dar. Es Maslow. Efectivamente, Juan Carlos, estamos hablando de Abraham Maslow. O sea, aquí él lo puso tal cual. Esta es otra definición equivalente del proceso de autorrealización, ¿verdad? Habla que pues como Claro. seres humanos, nosotros buscamos desarrollar nuestro total potencial en todas las áreas, ¿verdad? En el área fisiológica, en el área intelectual, en el área racional, emocional, consciente, inconsciente, espiritual, académica, atlética, artística, automovilística y todas las que ustedes puedan mencionar, ¿verdad? Entonces, a eso se refería. No duda. Em, digamos, entonces, resumiendo un poco ya esto, lo que fundamenta, ¿verdad? La teoría aquí de Rogers es el hecho de mencionar de que como seres humanos estamos en constante evolución, de que hay una tendencia a la creatividad dentro de esa evolución y que por otra parte, más allá de solo estar
de solo existir, nosotros también buscamos la realización a través de la autorrealización. Entonces, esto, ¿verdad? Son las condiciones, ¿verdad? Que dicen, en base a esto ya puedo yo formar una teoría que pues es su teoría de la personalidad centrada en la persona, valga la redundancia. Entonces, bueno, ya habiendo tomado en cuenta esto, yo creo que pues ya ahorita tenemos una idea muy clara, ¿verdad? Más que general acerca de la teoría de este señor. Pero pues vamos a ver aquí otros puntos centrales que nos hacen llevar esta teoría a un punto más trascendental. Y bueno, entonces vamos a hablar ahorita de algo importantísimo que es su concepto de sí mismo. ¿Ok? Esto nos va a hacer regresar a algunas explicaciones que ya dimos para entenderlas a otro nivel. De acuerdo a Rogers, los seres humanos desde su nacimiento van estructurando su mundo en base a las experiencias que consideran agradables o desagradables. A medida que van creciendo, las experiencias se van clasificando como positivas o negativas en base a la tendencia realizadora propia del ser humano. Entonces, aquí esta parte, de nuevo, él hace referencia a otro autor. Como se dan cuenta, pues ya hablamos aquí de un señor un poco más actual, pues como ven, hay videos de él, ¿verdad? Videos de Freud, sí. Podrían haber, pero no serían tan fáciles de conseguir. Pero, ¿qué pasa? Él ya está basándose en autores anteriores. ¿Y aquí en quién nos estamos basando? Precisamente un poco en Sigmund Freud. Un poco lo que habla este señor acá es hablar de la fase oral de él, de cómo de cómo el bebé recién nacido, al momento de ser amamantado por su madre, ¿verdad? Y recibir esa experiencia de alimentación, de calor, de cariño, de atención, y en las palabras de Roers, de amor incondicional, ¿verdad? Que pues se puede percibir en ese momento, eso va generando el concepto de sí mismo del individuo. Él menciona que pues en nuestras primeras etapas de la vida, lo que nos gusta y lo que nos disgusta va formando nuestro esquema de nosotros mismos. Por la vía del chat, Juan Carlos nos menciona, si el psicólogo debe respetar a la persona, el concepto de persona tiene vital importancia para el terapeuta. ¿Cómo lograr objetividad para evitar que un concepto de persona del terapeuta no afecte la orientación que da al paciente de forma negativa? Importantísimo, Juan Carlos, ¿verdad? Y pues por eso vamos aquí a regresar un poco, que algo que creo que pues vale la pena, ¿verdad? Y que pues tu acotación lo ayuda. Y es el hecho que aquí hablamos de la coherencia. En la medida de que como terapeutas seamos nosotros coherentes, en esa medida nosotros vamos a poder lograr esa objetividad. Y vas a ver que pues esto de la coherencia precisamente es la vía, ¿verdad? A través de la cual como personas vamos a encontrar la felicidad y como terapeutas vamos a poder mantener esa objetividad que mencionabas, ¿verdad? Porque pues algo que haces ahí con tu acotación, Juan Carlos, es precisamente poner en la mesa la dificultad que nosotros tenemos de precisamente tener esa objetividad al momento de estructurar la realidad. Y digamos ahí más puntualmente, estructurar el punto de vista de la persona. Porque precisamente esto nos sirve, Juan Carlos, pues para hablar aquí de lo del concepto de sí mismo, que precisamente en la medida de que pues nosotros vamos teniendo experiencias que calificamos como positivas o negativas, esas nos definen, ¿verdad? Aquí pues regresando un poco a otros autores, recordémonos de Erickson, identidad. ¿Qué es identidad? Es responder a la pregunta ¿quién soy yo dentro de la sociedad? Entonces, nuestra identidad, volviendo aquí ya a Rogers, podríamos decirla, yo soy Javier, el que le gusta el café, el que le interesa la psicología, el que le desagrada la injusticia. Y así podemos ir añadiendo ciertas descripciones de mí a través de lo que me desagrada o me desagrada. ¿Ok? Pero aquí ya vamos viendo algo que mencionaba Rogers, que habla de que el concepto de sí mismo no es idéntico al sí mismo orgánico. O sea, en el concepto que yo tengo de sí mismo, hay ciertas cuestiones que no voy a poder describir adecuadamente. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí nos habla del estómago. Nosotros no tenemos conciencia de nuestro estómago, a menos que nos duela, ¿verdad? Por lo demás, no andamos pensando en esto. Por ejemplo, yo les decía, voy a sacarme aquí a la cámara. Tenemos esta parte en nuestro labio, pues aquí estoy yo tratando de descubrir, se conoce como septum, ¿verdad? Esta parte que estoy aquí, que es así como
¿qué les digo? Una hendidura. Se llama septum. Yo sé que pues aquí dentro de los aquí asistentes hay personas aquí muy cultas, también hay personas que pues, qué sé yo, pueden tener ahí conocimientos acerca de medicina, enfermería o ciencias eh, alrededor y por lo mismo podrían saberlo. Pero en general no muchas personas, ¿verdad? Saben que esa área se llama septum. Entonces, por lo mismo, ¿cómo lo voy a poder yo conceptualizar dentro de mi persona cuando es algo que evidentemente forma parte de mi persona? O sea, yo tengo septum, definitivamente define quién soy yo, aunque sea en una medida mínima, pero me define. Entonces, imagínense, ¿verdad? Tal vez no se daban cuenta, hasta ahorita que lo voy a mencionar, de que pues sí, cuando inhalan, pues ahí pueden sentir, ¿verdad?, de que está el aire. Entonces, hay ciertas dificultades que impiden, ¿verdad?, de que pues nosotros nos percibamos como la totalidad de la persona que somos. Y por otra parte, aquí también ya lo menciona Rogers, la persona puede tener dificultades para percibir características propias que son difíciles de aceptar, ¿verdad? En el libro nos hablan más puntualmente de los defectos, obviamente pues es difícil a veces eh, percibir defectos, pero por otro lado también muchas veces es difícil percibir virtudes, ¿verdad? A veces la modestia, ¿verdad? Es esa comodidad por estar uno como desapercibido, también puede hacer de que pues no percibamos algunas de nuestras características. Entonces aquí ya vemos claramente cómo pues Rogers planteaba esta dificultad que menciona Juan Carlos muy adecuadamente en su acotación, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr nosotros siquiera percibirnos completamente a nosotros? No digamos percibir ya claramente a alguien más. Entonces, ese estado donde pues no existe una comunión suficiente entre cómo yo me percibo y cómo yo deseo ser. Eso es lo que se llama la incoherencia, ¿verdad? La incongruencia. Vamos a entrar aquí un poco aquí a ese tema, ¿verdad? Ahorita queda ahí un poco en el aire, pero pues ya vamos aquí a aterrizarlo un poco más. Entonces, el concepto de sí mismo se va consolidando. ¿Cómo se va consolidando? A través de experiencias de vida. Entonces, por ejemplo, si yo me considero bondadoso, tiene que haber una experiencia de vida previa que respalde esto. Por ejemplo, si un día mi compañero del colegio se le olvidó traer su refacción y yo por caritativo dije, bueno, te voy a dar aquí la mitad de mi pan, comemos los dos, ¿no? Eso ya puede ser ahí una experiencia mía que pues me haga considerarme a mí como alguien caritativo, ¿verdad? Por decir algo. Entonces menciona Rogers que pues este conocimiento se ha construido a lo largo de la vida y cambiar estos constructos que tenemos puede dificultarse. ¿Por qué? Porque para que yo salga de la idea de que soy bondadoso, tiene que haber una experiencia de vida que choque totalmente con eso para que yo piense de otra manera. O sea, puede que ese haya sido mi único acto caritativo en la vida, pero yo pues ahí sigo aferrándome a eso. ¿Qué tendría que pasar para que yo cambie esa mentalidad? Por ejemplo, pues yo tendría que hablar con alguna persona y decirle, mira, yo considero que soy alguien caritativo. Esa otra persona me podría decir, ah, no, pero mira, yo no te considero caritativo, porque recordate aquella vez que hubo un desastre con el volcán de fuego que arrasó una aldea. ¿Vos qué hiciste? Ese día fuiste a comprarte un montón de bolsas de chicharrones, llenaste tu casa de gaseosas, armaste un gran churrasco y no pensaste nada en las personas ahí asoladas por esa tragedia. Entonces tendría que pasar eso, ¿verdad? Y yo darme cuenta y decir, ah, es cierto, esa vez no fui tan caritativo para que choque. Entonces se dan cuenta, ¿verdad? Aquí en solo este ejemplo que puse, hay muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Uno no anda tan abiertamente hablando de cómo uno se estructura a uno mismo, para empezar. En algunos casos sí, en algunos casos menos. Por otra parte, la gente tiene más la tendencia a llevar la corriente, ¿verdad? Y posiblemente la otra persona pues diría, ah, bueno, sí, sí sos caritativo, va, está bueno. ¿Verdad? Eso pasaría.
Y por otra parte, yo podría tomar, yo no podría tomar como objetivo lo que me estaba diciendo la otra persona, que sí lo es, ¿verdad? Decir, ah, no, es que la verdad sí era válido de que yo armara el churrasco y no compartiera. Me podría yo poner defensivo, y vamos a hablar que también Roberts habló de la defensividad. Entonces, como ven, puede dificultarse ese proceso de que nosotros cambiemos, porque pues no siempre estamos nosotros abiertos, de nuevo, ¿verdad? A conceptualizar ciertas cuestiones que pues pueden cambiar la manera de cómo nosotros nos percibimos. Entonces, por lo mismo también, aparte de todo esto que mencionaba Rogers, ¿verdad? De que pues hay ciertas cuestiones de nuestro sí mismo que no tenemos, que no definimos, ¿verdad? Porque no estamos siempre al tanto, como les mencionaba el septum, como les mencionaba nuestro estómago, no siempre estamos al tanto de eso, entonces, difícil. Por otra parte, ¿verdad? Hay cosas que son más difíciles o no de conceptualizar. Y por otra parte también hablaba de, Rogers hablaba de niveles de conciencia. Eso pues está un poco más extendido en su libro, pero pues creo que con esta definición nos bastan para hablar acerca de su teoría. Pero por así decirlo, cuando nosotros estamos definiendo la realidad, lo hacemos como con una cámara, ¿verdad? Podríamos utilizar una cámara profesional, de esas que pues utilizan ya los fotógrafos, o también podríamos utilizar nuestro celular del año 99, ¿verdad? Que empezaron ahí a salir con cámara y que pues salían ahí un montón de píxeles y uno ahí más o menos imaginaba, ¿verdad? Que era la foto. Entonces, eso nos pasa también. Hay niveles en los cuales nosotros podemos percibir la realidad. Entonces, hay niveles donde se percibe más fielmente y hay niveles donde hay menos. Entonces, eso ya también ahí va dificultando cómo nosotros nos podemos ver. Y por otra parte, menciona algo importantísimo para su percepción, que es el sí mismo ideal. Así como nosotros tenemos esa respuesta para decir quién soy yo, ¿verdad? A través de todas estas experiencias que hemos vivido, que nos respaldan las ideas positivas o negativas que tengamos de nosotros, también hay una persona imaginaria a quien nosotros aspiramos a ser. Por ejemplo, una persona muy inteligente, muy atractiva, con mucho éxito en distintos campos. A eso es a lo que nosotros le apuntamos. Y entonces aquí ya entramos al término de la incongruencia, que aquí hablamos, por ejemplo, vamos a hablar aquí de nuestro sí mismo real, que es lo que hablamos, ¿verdad? Todas las cuestiones que pues nosotros consideramos que forman parte de nosotros. Y por otra parte, esto que hablamos del sí mismo ideal. ¿Ok? A esa persona imaginaria a la cual nosotros aspiramos a ser. Entonces, dentro de cómo yo me percibo y a lo que yo aspiro a hacer, hay ciertas cosas donde pues sí hay concordancia. Por ejemplo, en el caso de ustedes aspiran a ser psicólogos, ¿verdad? Y por lo tanto, están ahorita formándose como tal. Entonces, aquí miramos que sí hay una concordancia, sí hay congruencia, sí hay coherencia en cuanto a esa cuestión específica. ¿Ok? Pero no sé, tal vez si se recuerdan ahorita de un video que se volvió viral hace poco, donde sale una persona hablando acerca de cómo para tener dinero es importante primero decir que se tiene dinero. Y a la par sale otra persona reaccionando a eso y se le dice, y quien está hablando a favor del dinero dice, tú di que tienes dinero, no pienses que eres pobre. Y la otra persona así como, así chocando, ¿verdad? Entonces, ese es el claro ejemplo de la incongruencia, ¿verdad? Nuestro ideal, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Pensar que sí tenemos dinero, ¿verdad? De que somos prósperos, que hay mucho dinero. Pero a veces miramos nuestra cuenta de banco y no va tanto por ese lado. Entonces, esa incongruencia, si no es manejada apropiadamente, es lo que lleva a una personalidad enfermiza, mencionaba Rogers. ¿Ok? Entonces, volviendo un poco a la adecuada acotación que hace Juan Carlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Tenemos que abarcar la totalidad de nuestro yo ideal para
para poder ayudar a la persona. No, yo creo que pues eso definitivamente no se va a alcanzar, ¿verdad? Porque teóricamente nosotros somos seres con ideales, somos seres deseantes, siempre vamos a desear más, no importa lo que tengamos, siempre vamos a desear más. Y por lo tanto, por mucho que nosotros llenemos nuestra área de congruencia, siempre va a quedar algo. Pero por lo menos en nosotros debe haber ese compromiso para poco a poco ir llenando, ¿verdad? Esta área de nuestro sí mismo ideal, pero eso se logra a través de generar más conciencia acerca de nosotros mismos y también ir evaluando dentro de esas cuestiones que forman nuestro sí mismo ideal, qué cosas sí valen la pena o no, porque a veces podemos tener expectativas irreales. Por ejemplo, tal vez yo podría desear ser el mejor futbolista del mundo, pero ya a mi edad lo tengo difícil. No estoy al nivel, ¿verdad? Ni cerca, ya ni tampoco me da el físico, ¿verdad? Para alcanzar a todo eso. Entonces, tal vez valdría la pena que yo considerara, bueno, tal vez no puedo ser el mejor futbolista de la historia, pero por lo menos mejor que mis amigos y que me pongan de titular en las chamuscas, ¿verdad? Eso ya podría ser algo que moldee mi sí mismo ideal hacia un sí mismo ideal que no me lastime tanto. Entonces, por ese lado va, en un juego, en aumentar tu propia conciencia para conocerte mejor de una manera más objetiva y por otra parte, ir evaluando esos aspectos del sí mismo ideal que podrían ser más detrimentales que favorables. Y bueno, pues también aquí hablando un poco de la autorrealización, ya habíamos mencionado que pues de acuerdo a Rogers eso forma parte de nuestra naturaleza como seres vivos y cuando hay esta armonía, ¿verdad? Entre el sí mismo que nosotros tenemos y el sí mismo ideal, en ese entonces se vive en un espacio de coherencia, ¿verdad? Entonces aquí ya regresando un poco al principio, volvemos aquí a lo que yo había marcado, la coherencia, ¿verdad? Entonces, sí se los digo, ¿verdad? Desde mi experiencia y todo, si nosotros no buscamos en nosotros mismos generar salud y no hacemos nada para estar mejor, la llevamos perdida si tenemos siquiera la intención de ayudar a alguien. Entonces, importantísimo. Nosotros como futuros profesionales de la salud mental, velemos por nuestra salud mental. Vayamos a nuestro proceso terapéutico, escuchemos distintas formas de pensar, mantengamos un cuerpo sano, una mente sana, cultivemos nuestro espíritu, porque de lo contrario, sencillamente es un ciego guiando a otro ciego. Entonces, invirtamos en nosotros, ¿verdad? Eso sin importar, ¿verdad? Si eventualmente ustedes, qué sé yo, se quieren dedicar a bienes raíces, a la física o a lo que sea, pero si ustedes no mejoran en cuanto a su persona, no hay coherencia. Y por lo tanto, no pueden ayudar a otra persona. Entonces, volviendo aquí un poco, Es mejor aquí. como ya mencionábamos, también pues ustedes lo vieron. Rogers mencionaba que pues los individuos no nacemos siendo personas, que tiene que haber un proceso que pues, nos genera esa condición de ser persona. Y entonces hablamos primero de tener contacto con otra persona. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros tal vez ya lo damos por hecho. Decimos, bueno, pero es imposible, ¿verdad? Solo es que nos subamos al Transmetro, bueno, cuando se podía, ¿verdad? O qué sé yo, estar en alguna montonazón, lo cual era un poco cuestión del pasado, pero espero que vuelva a ser, eh, para pues ya estar en contacto con alguien. Pero díganme si no les ha pasado, ya en su vida universitaria y en toda su vida académica. De repente nos hablan de fulanito o fulanita. ¿Y él quién era vos? No, hombre, si él estuvo varios semestres con nosotros, ¿no te acordás? Ahí se sentaba y ahí estaba, era calladito, calladita, pero no mucho ahí. Entonces, ¿ahí qué contacto hay? Ahí no hay contacto. O sea, nosotros podemos confundir mucho proximidad con contacto y proximidad no es igual a ello, ¿verdad? Tiene que haber un contacto. Yo tengo que conocer a esa persona y a la vez también
esa persona ya tiene que haber pasado por ese proceso y ser persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto nos lleva al segundo punto. Para volvernos persona, nosotros tenemos que querer una valoración positiva. Entonces, pues aquí hablamos un poco de algo que otros autores habían mencionado, de que para que nosotros podamos dar comprensión y empatía, tenemos que haberla recibido antes. Entonces, por lo mismo, ese contacto tiene que ser con una persona, ¿verdad? Porque adelantándonos aquí al tercer punto, una persona es un ser que pues precisamente puede autovalorarse de una manera positiva, ¿verdad? Una persona que pues no necesita del exterior. Bueno, en su momento lo necesitó del exterior, ¿verdad? Para sentirse bien con él o ella misma. Y de esta manera ya puede darle a los demás. Entonces aquí ya vemos cómo se cierra el círculo, ¿verdad? Tiene que haber un contacto con alguien que se valore para que me modele cómo es valorarse a uno mismo y que yo quiera valorarme a mí mismo y luego ya posteriormente yo haya aprendido eso y me pueda valorar. ¿Ok? Así va la lógica. Y luego, pues, hablando aquí, como ven, ¿verdad? Ya se van dando cuenta que, pues, los autores humanistas, ¿verdad? Bueno, hemos visto dos, pero, pues, les cuento, así va a ser la tendencia. Ellos hablan más desde el lado de la salud que desde el lado de la enfermedad. Entonces, aquí puntualizando el lado de la enfermedad desde la perspectiva de Rogers, él menciona de que la enfermedad es igual a incongruencia. En la medida que nosotros seamos incongruentes, no vamos a vivir felices y plenos. Entonces, uno de los primeros obstáculos son las condiciones de valor. O sea, el validar el hecho de que no hay amor incondicional. O sea, en la medida de que pues nosotros decimos, ah, no, el amor tiene que ser incondicional, nosotros vamos a no tener obstáculos. Pero en la medida de que nosotros digamos, ah, bueno, pero si se da tal cosa, ahí sí se vale que me amen. Eso, de acuerdo a Rogers, era un obstáculo, ¿verdad? Para la salud, porque mencionaba de que todas las personas, sin importar nuestras condiciones, merecemos ser amados, ¿verdad? Entonces, fuertes palabras de este señor, ¿verdad? Fuertes, lo miro yo de un lado positivo, ¿verdad? Pero pues, imagínense, difícil tarea, ¿verdad? Ya sé que ahorita ya se les vino a la mente a cada uno de ustedes alguna persona, tal vez a veces con nombre y apellido, y uno dice, puchiga, ¿cómo voy a amar a fulanito o fulanita? ¿verdad? Pero de acuerdo a Rogers, hasta esa persona que se vino a nuestra mente, hasta esa persona la tenemos que amar, ¿verdad? Entonces, por otra parte, él hablaba de la vulnerabilidad, de la ansiedad, de la actitud defensiva y de la conducta desorganizada, y que todos ellos son respuestas son reacciones ante nuestra percepción de incongruencia. Cuando nos sentimos incongruentes, nosotros reaccionamos de una manera vulnerable, sentimos ansiedad y nos percibimos amenazados, nos ponemos a la defensiva, que es como lo que yo les mencionaba de por qué es difícil, ¿verdad?, cambiar nuestro concepto de sí mismo. Y por otra parte, otra defensa que él mencionó es la conducta desorganizada. Por decirlo, nos volvemos y comportamos como locos, ¿verdad?, cuando nos percibimos incongruentes. Y finalizando un poco, yo creo que pues, bueno, solo es resaltar lo que hemos hablado a lo largo de toda esta presentación. Rogers también lo menciona ahí al inicio del video, y es que para que nosotros logremos un cambio positivo en la persona, tienen que haber tres condiciones. Y primero, como terapeutas, ser congruentes, o sea, ahí no la puso muy, muy difícil. Y por otra parte, mostrar empatía. Y él añadía, esa empatía debe ser incondicional, ¿verdad? Luego, pues el cliente debe llegar a poder percibir estas características en el terapeuta, o sea, aquí hablamos de no solo basta serlo, sino también parecerlo, ¿verdad? Porque pues puede que nosotros seamos congruentes, que comprendamos a la otra persona, pero si no lo demostramos, como si no lo fuéramos. Y por último, esto que él menciona, el contacto entre ellos debe tener una duración definida.
¿Esto qué habla? Esto es un choque directo hacia la teoría del psicoanálisis. O sea, en el siglo XXI, yo les digo, yo conozco personas con nombre y apellido que pues llevan 15 años en análisis psicoanalítico, llevan décadas en análisis psicoanalítico y no piensan dejarlo. Ahora piensan seguirlo haciendo hasta que la vida de ellos o de su terapeuta lo permita y de su analista lo permita. Y sí, ¿verdad? Porque recordemos, ¿verdad? Desde la perspectiva del psicoanálisis, el inconsciente, por definición, es inaccesible. Entonces, siempre hay más cuestiones del inconsciente que pueden ir saliendo a la luz. Por lo mismo, ¿verdad? Pues el análisis no es infinito. Pero aquí menciona Rogers de que pues eso solamente generaría una relación de dependencia, que bueno, ¿verdad? La dependencia choca mucho aquí con la congruencia y la empatía, ¿verdad? Entonces, es cierto, tampoco se presenta como un enfoque directivo, ¿verdad? Donde ya hay ciertas sesiones, ¿verdad? Pues, y qué sé yo, como le repito, ¿verdad? Son cuestiones que solo se dan en los manuales, ¿verdad? Pero decir, bueno, tienen que haber 8 sesiones para solucionar esto y ya. No, pero era como un punto medio de mencionar, ¿verdad? No podemos tener al paciente, al cliente para siempre, pero tampoco pues es el hecho de que nosotros podamos asegurar de que en cierto tiempo va a salir, ¿verdad? Pero sí deberíamos nosotros dotar a la persona para que tenga la capacidad de ser autorrealizable y se entienda a sí misma. Entonces, compañeros, pues ahí ya ven, tenemos aquí una perspectiva orientada a, a esta nueva forma de pensar, ¿verdad? Que pues aquí es la terapia humanista, que como ven, choca con varias cuestiones de las que hemos visto y a la vez toma mucho de su conocimiento desde otras cuestiones que hemos visto. Entonces, antes de que entremos a la tarea, compañeros, ¿alguna duda que tengamos que aclarar? Bueno, veo que pues aquí... No sé si me escuchan. Sí, Ivonne, te escucho claro, fuerte no, pero sí te escucho. Cuéntame. Solamente quería como afirmar en sí ya la teoría de esta persona, de este personaje, que es prácticamente como usted lo decía, o sea, no directamente todos los psicólogos se van a centrar como en la infancia, sino directamente van a puntualizar el objetivo que la persona está llevando, que en este caso es este problema o esta situación que la inquieta, ¿verdad? Sí, definitivamente, Ivonne. Y mira, esto puede incluso, esta visión puede chocar un poco cuando ya estén en sus prácticas supervisadas, ¿verdad? Porque pues ustedes pueden estar ahí trabajando con el paciente, en este caso sí paciente, ¿verdad? Que paciente es una persona que espera, ¿verdad? Espera una respuesta, ¿verdad? O en este caso una solución. Pero ustedes pueden estar trabajando con su paciente, estar trabajando hacia lo que ustedes consideran en ese momento que el paciente necesita y su supervisor les dice, pero mira, tenés que tocar este otro punto. Y digamos, ahí ya choca, ¿verdad? Porque pues tal vez la persona viene a hablarnos, qué sé yo, de algo que está viviendo en ese momento y el supervisor nos dice, pero regresa a la infancia, pero tal cuestión tiene más importancia. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Difícil, porque miren, es cierto, o sea, no podemos nosotros ignorar el hecho de que nosotros como psicólogos sabemos más acerca de psicología y sabemos que ciertas condiciones pueden traer más o menos problemas, ¿verdad? Eso es innegable. Nosotros sabemos más de psicología que el paciente. Por lo menos eso se espera, ¿verdad? Eso estamos tratando de lograr, ¿verdad? Pero es el hecho de que la persona que sabe más acerca de su vida es el paciente, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Tal vez nosotros digamos, mira, pero esto eventualmente si no lo trabajamos se va a volver un problema. Es cierto, pero la persona puede que no esté lista en ese momento para hablar y definitivamente por eso no lo va a hablar. ¿Y qué va a pasar si nosotros estamos con la insistencia de infancia, divorcio o qué sé yo? ¿Verdad? El tema que sea que nosotros le queramos poner atención y no sea el que él nos pone. Eventualmente la persona se va a ir porque así somos, ¿verdad? Es el hecho de que
de lo que les mencioné, ¿verdad? Si vamos a ir a una zapatería y se ponen necios, llévese este, llévese este, llévese este, y decimos, mire, muchas gracias, mejor voy a otro lugar donde sí me den lo que yo quiero. Entonces, a la larga, ojo, ahora espero que pues no me generen problemas a mí con sus supervisores cuando les toque y digan, si es que Lick Espinosa nos dijo, mire, usted cállese, yo voy a hacer lo que haga. No, tampoco es así, ¿verdad? Pero sí es el hecho de que si nosotros nos ponemos insistentes en un punto que el paciente no quiere trabajar, se va a ir por las buenas o por las malas, ¿verdad? Entonces, no nos queda más. Pero bueno, compañeros, ¿alguna otra duda o algo más que quieran aportar acerca de la presentación? Bueno, Yo compañeros, considero que bueno, no. sí, sí, gracias ahí por participar, Sandra Elizabeth. Pero bueno, entonces eso sería, compañeros. Entonces, ahorita aquí finalizamos la grabación y esto va a ser lo que se suba a nuestro canal. ¿Ok?